Soy Alejandra Mora de la carrera de Optometría y les voy a presentar a continuación mi proyecto de Derecho Constitucional. En este se nos pide leer sobre la sección 6, artículo 47, en donde nos habla sobre los derechos que deben tener las personas con discapacidad, derecho tanto a la educación, salud y trabajo. Sabemos que la educación debe ser igualitaria para todas las personas, no excluir a las personas con discapacidad. Debe haber inclusión en todos los centros educativos y también se deben capacitar a las profesoras, docentes y a toda el área administrativa que comprenda lo que es educación. En cuanto a salud, debemos conocer que la salud es gratuita para todas estas personas, tanto en el ámbito, solo en el ámbito público, pero se debe dar también en el ámbito privado. Los medicamentos, como siempre ha sido, deben ser gratuitamente, sobre todo para las personas con discapacidad que lo vayan a tomar por el resto de su vida, porque sabemos que muchas personas con discapacidad son de bajos recursos económicos. En cuanto al trabajo, hoy en día vamos a ver si en esta entrevista si las personas con discapacidad han podido tener un acceso para conseguir su trabajo o ha habido algún tipo de discriminación o rechazo para estas personas. También cómo son las áreas donde ellos visitan, sobre todo supermercados, hospitales, si cuentan también con las rampas, sobre todo para las personas de silla de ruedas, ascensores o alguien que les ayude estando desde afuera para que se puedan movilizar tranquilamente en la parte interna de estos establecimientos. También algo que nos comenta es sobre la ayuda que debe de brindar el Estado, no solo económicamente, sino psicológica para la persona con discapacidad como su familiar. Bueno, estamos con la señora Marjorie Villa, que tiene discapacidad física. Le vamos a hacer unas preguntas acerca de la sección 6 del artículo 47, que habla sobre las personas con discapacidad y algunos derechos que ellos deberían tener. Bueno, señora Marjorie, la primera pregunta es algo básico y quiero saber ¿qué piensa sobre la igualdad de oportunidades para conseguir trabajo, sobre todo para las personas con discapacidad? ¿Piensa que las hay o todavía existen impedimentos en este actual gobierno? Yo le digo que sí hay trabajo para personas con discapacidad, pero hay muchas empresas que se niegan a darlo. Eso es lo que yo he escuchado. ¿Y usted yo especialmente no he buscado porque no me lo permite mi espacio para poder trabajar. Y en cuanto a la educación, ¿usted piensa que hay accesibilidad para todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad? ¿Es accesible la educación para ellos? Sí. ¿En todas las escuelas han escuchado? Sí he escuchado, hay unas escuelas que sí he escuchado que las maestras no le... Si el niño es discapacitado, como que no le... ¿Lo marginan? Sí, lo marginan a un lado. ¿Piensa que deben estar capacitados estos docentes para poder impartir clases a todos los niños, no solo digamos, niños normales? Claro, ellas tienen que estar porque ellos deben de ser lo mismo que es con un niño normal, debe ser con una persona discapacitada. Piensa que hoy en día existe, como comentaba, sobre todo al momento de conseguir trabajo, piensa que aparte de en esos lugares existe discriminación aún para las personas con discapacidad. Yo sí creo que sí. ¿En todo el Ecuador hoy en día? Sí, sí hay discriminación. Hablando referente al gobierno, ¿piensa que el gobierno o cree que el gobierno brinda total ayuda para las personas con discapacidad? Claro que para mí que sí falta, porque él que hace que lo ordene, que hay que ayudar a todos los discapacitados, pero... ¿Piensa que no ha llegado todavía a ciertos puntos? No llega todavía a lo que él lo ordena, no ha llegado todavía. Bueno, en cuanto a la educación, ¿piensa o cree que es necesario para no tener ninguna diferencia? ¿Piensa que es necesario incluir el lenguaje de señas para que todos aprendan y todos estemos hablando un mismo idioma?
Sí, yo creo que sí. ¿Y el sistema braille también piensa que es necesario incluirlo? Sí. Sí. Hoy en día usted ve todavía impedimentos arquitectónicos, es decir, usted va a un hospital y ve a una persona en silla de ruedas, que en ese hospital solo haya escaleras, o en un edificio, en un supermercado, solo hay escaleras y no se puede movilizar mejor la persona que anda en silla de ruedas, o si hay ascensores, hay rampas. No, aquí por ejemplo no me he dado cuenta. Le cuento que yo fui al seguro de Manta. ¿Ya? Y me encantó, qué bonito, porque usted coge, se mete al ascensor, sube a la segunda planta. Si hay Muy ayuda bonito. para estas Sí, personas. y ayudan, sí. Esas son todas las preguntas realizadas a la señora Marjorie. Estamos con la señora Auxilia Solórzano, que tiene discapacidad visual. Le vamos a hacer algunas preguntas en cuanto a salud, educación y igualdad de oportunidades para conseguir trabajo para las personas con discapacidad. Señora Auxilia, ¿usted piensa que todavía existe discriminación en el Ecuador para las personas con Sí, discapacidad? sí existe. Sí. ¿Y que esto influye mucho en el momento de conseguir trabajo? Claro que sí influye bastante. ¿No los contratan por poseer alguna Sí, discapacidad? sí es. No en todos los lugares, pero sí existe. Sí existe todavía. Bien, en cuanto a la salud, se sabe que la salud debe ser gratuita, tanto tanto públicamente como privada, y que los medicamentos deben ser entregados gratuitamente, sobre todo para las personas con discapacidad. ¿Piensa que se cumple este derecho para todas las personas? No, en cierta forma no. ¿No? No. Muy bien. Porque Y en cuanto a la ayuda que debe dar el gobierno, ¿reciben ustedes total ayuda, tanto económica, psicológica, no solo para las personas con discapacidad, sino también para los familiares? no, todavía falta. ¿Le falta al mucho, gobierno sí. trabajar en eso? Sí, le falta trabajar en eso. Muy bien. En cuanto a lo que es educación, sabemos y conocemos que hasta el día de hoy existen profesoras que no están capacitadas. No, no están capacitadas. ¿Piensa que No excluyen a todas, los pero niños? sí hay. Sí hay, porque yo tuve un nieto estudiando y dejó de estudiar porque lo encerraba en el baño. Lo Porque encerraba en el baño. él era muy hiperactivo. Ya, O sea, él tenía discapacidad intelectual. muy bien. Sí. Deben implementarse el lenguaje de señas y el sistema braille tanto para las personas que tienen alguna discapacidad visual Sí, sí, y debe haber. personas Sí. sordomudas. ¿Ha escuchado que existe que existen algunas barreras arquitectónicas en cuanto a los edificios, hospitales, supermercados, sobre todo para las personas de silla de ruedas? Es decir, que solo existan escaleras, que no existan ascensores para que Sí, ellos se puedan existen movilizar. algunos lugares que no, como le digo, que no ¿No han dan eliminado? facilidad para allá. Pues si uno quiere subir a otra planta, no por las escaleras, si no se puede con la silla de ruedas, pues Todavía no se Sí, han eliminado, todavía no. o no hay combinación de estas dos no, en toda institución no hay facilidad sí, para... para movilizar. Sí. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con la señora María Saltos, que nos va a responder algunas preguntas sobre los derechos para las personas con discapacidad, tanto en el ámbito laboral como el de salud y el de educación. Una de las preguntas que yo quiero saber su opinión es si para usted existe ayuda de parte del gobierno, tanto ayuda económica, ayuda psicológica. Si el gobierno le Porque brinda supóngase ayuda, que lo que me dan es cada mes el seguro. si le brindan la Sí. ayuda necesaria en cuanto a sus medicamentos, No, eso ¿No? no. Cuando voy a solo atenciones. Sí, atención. Ya, y siente que hay suficientes especialistas, suficientes médicos especialistas que le ayuden al problema que usted tenga. Tal vez pues cuando me llevan pues me ven, pero ahora que ya no me llevan pues. Ya, mi señora.
Otra pregunta, usted tiene sus nietos. Sus nietos le han comentado que si ha existido algún tipo de rechazo de parte de las profesoras a las, sobre todo a las personas o niños con discapacidad, si los excluyen o no les quieren enseñar. ¿No ha escuchado a sus nietos Eso decir eso? no, yo no he escuchado. Si existe inclusión en las escuelas hoy en día, que todos trabajan juntos. Eso sí hay. Sí hay. Sí. Ya. Otra pregunta. Cuando alguien vaya a conseguir un trabajo, que sean personas con discapacidad, ¿estas personas pueden lograr obtener su trabajo o los rechazan y les dicen que vayan a otro lado a buscarlo? Eso como yo no he ido todavía a ningún Pero usted ha lado. escuchado familiares o amigos que le comenten que ellos han ido a buscar un trabajo y que no... Eso sí he escuchado. Que Sí ha escuchado. No hay trabajo así, que no les dan. Muy bien. Bien, señora. Esas son las únicas preguntas que se les va a realizar. Gracias por su colaboración. Después de haber realizado todas estas preguntas, estas entrevistas a las 3 personas con discapacidad acerca de este artículo número 47, de sus derechos que ellos tienen, nos podemos dar cuenta que aún no existe una inclusión en cuanto al área educativa. Nos comentaban fuera de esta entrevista que existen profesoras que no están capacitadas para brindar sus conocimientos tanto a las personas aparentemente normales como a las personas con discapacidad. La salud, aún faltan especialistas a nivel de Ecuador, por así decirlo, para que vengan a atender a las personas con discapacidad, porque no sabemos no solo sabemos que es una, sino varias discapacidades que tiene el Ecuador, que alrededor del 10% de la población son personas con discapacidad. Existen todavía muchos lugares en donde todavía solo hay escaleras en las instituciones y sabemos que debemos implementar rampas e implementar ascensores para que las personas, sobre todo de silla de ruedas, se puedan movilizar. En cuanto al trabajo, todavía les cuesta a muchas personas buscar un trabajo estable, porque hay personas que dicen que porque son con discapacidad no pueden desarrollarse igual que las demás, y nos damos cuenta que no es así, que hay personas que pueden hacer lo mismo que nosotros, que estamos aparentemente normales. También nos damos cuenta de que se necesita ayuda aún más del gobierno, no solo económicamente, también debe ser en vivienda, porque hay muchas personas que no pueden trabajar. También debe ser en el área psicológica, no solo para las personas que son discapacitadas, sino también para su familia, porque muchos no aceptan esa discapacidad de su familiar, y hay personas que todavía los están encadenando o no los dejan salir a la calle por miedo a que se burlen, a que sufran bullying, entre otras.